Para presentarlo a Hernán, básicamente, bueno, decir que más allá de la virtud más grande que tiene es que primero sabe mucho de la parte técnica, de tecnología de la información, de inteligencia artificial. Él es abogado especializado en Derecho Informático y también se está especializando allí en España en lo que es protección de datos. Dentro de su largo currículum más allá, me gustaría destacar que, bueno, ha escrito específicamente una tesis relacionada a lo que son la intersección entre lo que es el derecho, vehículos autónomos, inteligencia artificial y tecnologías emergentes. El autor participa como co-host de un podcast y demás, pero bueno, más allá de eso, como decía, la mayor virtud es, no hay mejor que él que para explicar un poco y bajarnos a los abogados lo que es la parte técnica de la inteligencia artificial. Así que, sin más, luego después Filal, como decía Clary al principio, al finalizar la charla de hoy dejará algunos comentarios, algunas propuestas o promociones o algunos regalitos para que no se vayan sin nada de esta clase o webinar. Concretamente, Ernie, no sé si querés presentar y decir un poco, introducir y un poco de lo que haces y de lo que estuviste viendo en los últimos tiempos acerca de la inteligencia artificial del derecho. Sí, bueno, un poco lo que tratamos de hacer es contar un poco qué es esto de inteligencia artificial, primero desde un punto de vista más técnico, como decía Santi, explicando qué es la inteligencia artificial, porque no todos conocemos cómo funciona. No es fácil, no es un tema fácil, es complicado y tiene varias aristas. Una de ellas es inteligencia artificial y el derecho, que es la que más nos interesa. Damos consejos y tratamos de hacerlo lo más práctico posible, que sirva para la profesión y el día a día del abogado. Obviamente es un campo que está estallando ahora, el que en estos momentos saber sobre inteligencia artificial es como, para mí, en los años 90, empezar a hablar de Internet, ¿sí? O sea, en los años 90 la gente empezaba a hablar de Internet, no la sabía usar, era muy técnica, eran muy pocas las personas que tenían Internet en su casa, y 10 años después explota Internet, y el que no está en Internet queda afuera de todo un montón de posibilidades, ¿no? Quedaba Internet. Bueno, en ese mismo momento creo yo es que estamos ahora en el momento de inteligencia artificial. Si bien todo el mundo escucha y va empezando a aprender qué es la inteligencia artificial, cómo va a modificar nuestras vidas, no todo el mundo conoce exactamente qué es y cuáles son las herramientas que puede usar para la inteligencia artificial. Entonces, la idea es poder darle algunas herramientas para que puedan aprender a usar la inteligencia artificial y, sobre todo, ideas y que puedan desarrollar. Piensen que, como les decía, en los años 90 Internet no existía y 20 años después, 30 años después, las empresas más importantes del mundo y las que más facturan son empresas de Internet. Para decir, una Amazon, otras que si bien venía de la parte del software, Microsoft, Facebook, que no existía en los 90 cuando se crea Internet, pero más adelante sí. Entonces yo creo que esa es la oportunidad que tenemos con la inteligencia artificial. Es no solo el desarrollo que está dando, sino todo el desarrollo que viene para adelante y todo lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Y nosotros tratamos de verlo desde el punto de vista de para qué nos puede servir a los abogados la inteligencia artificial, cómo podemos usar en el despacho, en el día a día, la inteligencia artificial. Además, bueno, Ernie, quería compartir con vos lo que se está mostrando ahora en la pantalla. Generalmente si uno busca abogados o lo que sea, seguramente va a encontrar en algún buscador de imágenes las imágenes asociadas que aparecen acá a la izquierda, digamos, de la presentación. Y quienes ejercemos la profesión o quienes hemos ejercido la profesión, vemos que cada vez esta realidad está más alejada, ¿no? Sin embargo, cuando preguntamos a la inteligencia artificial que describa, digamos, un abogado utilizando inteligencia artificial, o le metemos alguna especie de prompt particular, podemos ir de alguna manera customizando lo que queremos obtener de esa herramienta
como consecuencia de nuestro pedido, ¿no? Pero de todos modos, si uno pone una palabra abogado y mezclado con inteligencia artificial, no dejan de aparecer libros y cuestiones, imágenes relacionadas que componen un poco de los dos mundos, la parte tecnológica, la parte de lo que solía ser el ejercicio profesional de la abogacía y demás. Básicamente, lo que tratamos de expresar aquí es una herramienta como primera medida. Como segunda medida, tiene impactos positivos e impactos negativos en derechos y libertades fundamentales. Y en tercer lugar, es para nada, no puede pasar desapercibido por nosotros. Evidentemente genera un impacto, por lo tanto no es irrelevante y es esencial de que intentemos, aunque sea a través de este tipo de propuestas, acercarnos a conocer cuáles son los usos, los mejores usos, las mejores prácticas de esta tecnología para incorporarlas dentro de nuestras actividades diarias en el ejercicio profesional de la abogacía. ¿Por qué es importante que todos estemos al tanto de lo que está sucediendo alrededor? La palabra inteligencia artificial, bueno, de golpe ha sido una palabra de alerta más, como ha surgido blockchain, como ha surgido Big Data, como ha surgido las criptomonedas, como ha surgido Bitcoin y demás. Este año muchas personas empezaron a adoptar esta gran palabra, pero la realidad es que los mercados, las compañías, las empresas le están prestando interés, por lo menos están invirtiendo muchísimo dinero en lo que se ve en estos gráficos, en analizar cómo de alguna manera pueden utilizar esta herramienta. Recién Hernández hacía referencia a los grandes jugadores que están en este entorno, pero para nada pasado desapercibido, por lo menos de las empresas del sector privado, y hoy también podemos advertir que desde el sector público también se encuentran implementando o utilizando o analizando de qué manera mejor aprovechar las capacidades de estas tecnologías. También es relevante porque no solamente las empresas del sector privado y del sector público lo están utilizando, sino que también los individuos en su día a día, ¿no? No sé si, bueno, un poco las personas que han logrado identificar luego de un montón de encuestas y reportes en cómo utilizan la inteligencia artificial el día a día o en qué lugares o sectores ven que han tenido más impacto, surge que en legislaciones y regulaciones, en procedimientos, en distintas cuestiones de seguridad de la información, existen aspectos que pueden tener alguna relevancia o pueden tener un interés o un impacto directo de la inteligencia artificial en estos campos. Sin ir más lejos, el World Economic Forum advirtió como un segundo riesgo de los más importantes globales en los próximos 2 años va a ser la desinformación generada por inteligencia artificial. Esto lo ha manifestado dentro de su reporte del 2024 y todo lo que tiene que ver con sistemas de información utilizados, apalancados por herramientas de tecnología de avanzada. También sí, vemos que los individuos... Perdón, Santi. No solo eso, sino que nos hacen usar inteligencia artificial aunque nosotros no queramos. Como en otros momentos también tomaban nuestros datos personales o nos daban servicios gratis sin que nosotros los pidamos o pidiéndolo, pero sabiendo que poníamos en juego nuestros datos personales, ¿qué es lo que vamos a poner en juego ahora con la inteligencia artificial? Para poner un ejemplo, lo que está pasando, lo que pasó en Argentina y otros países de Latinoamérica con Meta, que puso en WhatsApp, si no me equivoco, acá por ejemplo no lo pudo hacer, puso en WhatsApp directamente un link a su inteligencia artificial y tenías que usar su inteligencia artificial si querías usar WhatsApp. En Brasil dieron marcha atrás por las leyes de Brasil, por lo que sé, y en Europa ni siquiera lo hicieron. No incorporaron la inteligencia artificial a WhatsApp. Y por lo que sé, en Argentina sí lo hicieron y lo están usando. Ahora, eso nadie pidió usarlo de un día para el otro. Apareció en WhatsApp inteligencia artificial, ¿no? Eso es un poquito de lo que estabas hablando. Exactamente, y no solamente eso, también fue de la misma manera y bueno, fue víctima, no víctima, pero al menos se han iniciado actuaciones, se hicieron como 9 demandas simultáneas por parte de activistas en materia de privacidad por
empezar a implementar inteligencia artificial dentro de esa herramienta sin el debido consentimiento en distintos países de Europa también. La inteligencia artificial de Twitter o de X, ahora que es Grok. Hay un poco el reflejo, lo que decía Ernie, estas son por ahí las 50 tecnologías por ahí o plataformas más utilizadas en este sentido de inteligencia artificial con distintos tipos de usos, ¿no? O sea, no todos son modelos de lenguaje, algunas son para generar imágenes, grabaciones de voz, para pasar, digamos, voz a texto, de texto a imágenes, para hacer distintos tipos de cálculos, para hacer, generar videos a partir de ciertos otros inputs que no sean necesariamente escritos y demás. Pero bueno, esto es un poco cómo se distribuye el mercado, la industria y las diversas plataformas, y lo más importante de todo es la cantidad de usuarios y la cantidad de rentabilidad que generan este tipo de aplicaciones. Básicamente los abogados, obviamente, ya sea porque sus clientes dentro de una compañía van a estar interesados en empezar a utilizar estas tecnologías, los van a consultar, sino que también porque los propios ciudadanos van a empezar a tener dudas, conflictos o cuestiones o le harán consultas en base a la utilización que hagan de este tipo de herramientas. Por eso que por ahí el abogado como una profesión muy cercana a la realidad social y demás, no puede ser ajena a estas circunstancias, ¿no?, de la actualidad. Otra de las cuestiones que van surgiendo a lo largo de la implementación o la adopción de este tipo de tecnologías es el surgimiento y la fragmentación normativa a lo largo de distintos países en el mundo. Se aborda este fenómeno, esta revolución tecnológica de distintas maneras. Algunas adoptan la legislación como diría yo, la medida a tener en cuenta los efectos de regir las diferentes conductas o hechos que se generan con la tecnología, y otras directamente, en vez de legislar, se basan en mejores prácticas, estándares, certificaciones. Vos, no sé, Ernie, por ahí podés dar un poquito más de detalle al respecto, pero así es como se intenta abordar este fenómeno en la actualidad por los distintos países. Sí, básicamente la inteligencia artificial se trata de legislar de dos formas, ¿no? Una sería ex ante, o sea, antes de que se produzca un daño, o ex post, a partir de que se produce el daño. Por lo general, las legislaciones ex ante son más normas de uso y normas de compliance, digamos. Por ejemplo, las ISO, que ahora salió toda una versión de ISOs, 2 o 3 ISOs sobre inteligencia artificial. Entonces se trata de no legislar en un código, por ejemplo, el Código Civil, por poner un ejemplo, o en una ley, sino que directamente se trata de generar normas y sobre todo técnicas, ¿sí?, que las empresas o las personas tengan que seguir. Esto es una legislación o una normativa que lo que trata de hacer es prevenir el daño. En cambio, las legislaciones que son más leyes, o como puede ser, por ejemplo, el Acta de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, lo que trata de hacer sobre todo es, si bien también mitigar el daño antes de que se produzca, es más una normativa que está a partir de que se produjo el daño, que multas se le pone a ese daño causado. Pero esto dicho así muy rápido, ¿no? Porque en realidad el Acta de Inteligencia Artificial lo que trata es de que se mitigar el daño antes de que se produzca. Pero para ver un poquito así las dos posiciones que hay sobre cómo se tiene que legislar, si con una ley o más con normativa, ISOs. Además tienen costos diferentes, obviamente. Por ejemplo, ser compliance al Acta de Inteligencia Artificial es mucho más caro para las empresas que quizás solamente tener que cumplir con una ISO o con una norma no tan fuerte. Entonces también está esa pelea. Y además a las empresas, al ser un costo, tienen que pensar a dónde van a desarrollar esas inteligencias artificiales y dónde las van a utilizar. Por ejemplo, en Europa con el Acta de Inteligencia Artificial, cualquier servicio de inteligencia artificial que se ponga en uso, en servicio, tiene que estar
adaptado a esta acta de inteligencia artificial. Entonces tiene todo un costo extra y las empresas piensan, o directamente, como pasó en este caso de WhatsApp, por ejemplo, no utilizan la inteligencia artificial en esos países y, por ejemplo, con el caso de Italia, lo que hubo en un momento, cuando salió el Reglamento General de Protección de Datos, que es más sobre protección de datos, pero cuando en Italia salió la inteligencia artificial de ChatGPT, por el Reglamento General de Protección de Datos, Italia cortó a OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, y ChatGPT. Pero como era una revolución mundial ChatGPT, todo el mundo estaba hablando de ChatGPT y de las cosas que se podían hacer con ChatGPT, esa inteligencia artificial de OpenAI, directamente el gobierno italiano tuvo que volver atrás y dejar que se use en Italia ChatGPT. Entonces, ese poder que tienen los estados y las empresas, y tira y afloja en normativa y en dónde se puede aplicar y dónde no. Y obviamente países que son más legisladores y otros que son más normativizadores, que tratan de que se autorregule una empresa o las inteligencias artificiales y no poner una carga extra adicional de leyes. ¿Sí? Recién veía en el chat que una de las asistentes preguntaba que como era de Uruguay si iba a ser de interés esta charla. Nosotros como abogados tenemos seteados un mindset de muy reduccionista, muy localista, de que, bueno, si no se refiere a mi código de procedimiento, a mi jurisdicción, a mi competencia, va a ser irrelevante, ¿no? Pero la verdad que estamos ante una materia que es transversal a todo y justamente nos brinda a nosotros como abogados las herramientas para globalizar nuestro conocimiento. Es relevante para saber qué está sucediendo en distintos países y nos brinda la oportunidad y la posibilidad de que nosotros, introduciéndonos en este tipo de materias, podamos en algún punto, en algún momento y en base a distintas características, poder asesorar respecto de una cuestión global y no tan local como históricamente y en el ejercicio tradicional de la abogacía estábamos asesorando por ahí, evacuando consultas a una persona que venía al estudio a hacer por ejemplo, una consulta por un despido o por un accidente de tránsito ocurrido en un municipio. Esto nos brinda a nosotros como abogados de expandir nuestras capacidades, así que definitivamente el contenido de este webinar y eventualmente del curso es sumamente relevante y trasciende jurisdicciones, trasciende fronteras y por eso es que vemos cuál es la importancia que tiene, cómo se va adoptando las distintas normativas a nivel global. Aquí podemos ver que cada vez más vienen apareciendo normativas, guías, recomendaciones por parte de diferentes autoridades de aplicación, por parte de no ya autoridades de aplicación, pero por ahí organismos internacionales o supranacionales que van legislando o van realizando convenios internacionales o van poniéndose de acuerdo en diferentes principios, como la OCDE, por ejemplo, en materia de inteligencia artificial, o distintos países de Europa, o directamente los países mismos que van legislando, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que tienen distintos tipos de legislaciones según los estados, según las industrias y demás. Y así a nivel global. Es algo que realmente se ha amplificado de una manera tan impresionante que todo el mundo quiere estar al tanto de lo que va sucediendo y se van creando soluciones acorde para estas características. Pero bueno, también puede pasar, ¿no, Bernie, que al encontrarnos siempre en un campo por ahí no tan conocido, sea mejor prevenir que lamentar, y bueno, este tipo de iniciativas académicas en donde podemos conocer conceptos, compartir experiencias, compartir conocimientos y demás con diversos profesionales de esta índole, un poco nos brinden esas lecciones aprendidas de otras personas para no incurrir en ciertos errores en la adopción y la implementación de tecnología avanzada en el marco de nuestras tareas cotidianas. Sé que vos muchas veces, Ernie, mencionaste el caso de la aerolínea en donde, bueno, se presentó una demanda por utilizando solamente ChatGPT y, bueno, obviamente lo que sucedió es que rechazaron en límite la demanda porque tenía errores garrafales o eran cuestiones que había generado muchísimas alucinaciones sin relacionar, obviamente, normas o leyes específicas
sobre el caso concreto, y bueno, obviamente responsabilidad tanto del abogado, pero también ha habido casos en los cuales poderes judiciales han incurrido en este tipo de errores, de no verificar lo que estaban haciendo, de haber utilizado la herramienta de una manera poco diligente y que de pronto, bueno, haya sido víctimas de irresponsables de las consecuencias valiosas de este fenómeno. Claro, es una herramienta tan poderosa como peligrosa. Como cualquier herramienta bien usada, puede dar buenos resultados, y mal utilizada, el problema es cómo saber si se la está utilizando mal. Por ejemplo, esto que contaba Santi de uno de los casos, es el caso Avianca, es uno de los casos más conocidos, un abogado en Nueva York que le pidió a la inteligencia artificial que le haga escritos y sobre todo era una demanda por un vuelo, por un problema con un vuelo, y cuando nombra jurisprudencia, la inteligencia artificial tiene un problema que se llama, bueno, tiene delirios o crea cosas, alucinaciones se le llama, y como nosotros lo que le estamos pidiendo es un modelo de lenguaje grande, lo que sabe hacer es, por así decirlo, hablar. Algunos dicen que es un loro estocástico, que solo repite y repite. Entonces, lo que le estamos pidiendo, el abogado le pidió, haceme esta demanda y nombra 20 jurisprudencias que pueda nombrar. De esas 20 jurisprudencias, como sobre ese tema tenía 10, digamos, las otras 10 las creó. Las creó, eran tal, o sea, parecían un caso real, la jurisprudencia tenía sentido, todo bien, pero la ibas a buscar al repositorio de jurisprudencia de Nueva York y de Estados Unidos y esa jurisprudencia no existía. El abogado de la otra parte se dio cuenta, lo denunció y el abogado obviamente tuvo una mala praxis. Entonces, la herramienta tiene el poder de generar y de hacer, crearnos documentos escritos y todo, pero tenemos que saber usarla y saber cuáles son los peligros y cuáles son los problemas que podemos llegar a tener, porque en última instancia, si nosotros pedimos un escrito y lo hace mal, el responsable, por más que lo haya hecho ChatGPT, seremos nosotros, pues nosotros somos los profesionales y los que tenemos que saber cómo se hace. Y la responsabilidad en última medida siempre es nuestra. Por más que usemos esa herramienta, tenemos que saber verificar, tenemos que saber cómo hacer para que nos dé si nos da jurisprudencia, nos dé jurisprudencia que sea real. Bueno, todo eso un poquito lo aprendemos con casos prácticos, haciendo un poco de lo que se llama prompting, que es lo que en Google sería como un buscador, es hacer una búsqueda. Bueno, hay gente que sabe hacer muy buenas búsquedas, en esto es lo mismo. Hay que saber preguntarle a la inteligencia artificial y estas preguntas se llaman prompting, y cómo hacerlas y cómo generarlas y cómo generar estos resultados, estas salidas que nos da la inteligencia artificial sin que llegue a estas alucinaciones que puede tener. Concretamente, entonces, la importancia de interiorizarnos como abogados en estas prácticas, no solamente es relevante porque le estén utilizando nuestros eventuales futuros y potenciales clientes, tanto sean individuos como sean organizaciones en su desarrollo de productos y servicios o lo que sea, sino también porque para quienes ya le estén utilizando sean conscientes de qué mejores prácticas o buenas prácticas hay que tenemos que tener en consideración en el uso de la inteligencia artificial para evitar caer en estos ejemplos y bueno, y no ser víctimas de sanciones o incumplimientos. Pero también es relevante que estemos interiorizados en estos temas. Bueno, esto es un poco algunas métricas que muestran para qué se está utilizando inteligencia artificial en el sector legal, revisión de documentos, análisis, investigaciones, generar de alguna manera modelos de documentación. Nosotros, bueno, tanto si nos encontramos dentro del Poder Judicial o si son abogados litigantes afuera o si son abogados internos en una empresa, siempre van a necesitar de diversos archivos, modelos de escritos, documentación que tienen que entregar a los clientes y demás. Entonces, este tipo de herramientas pueden llegar a ser muy, muy útiles a los efectos de, bueno,
tratar de crear algo que de pronto contenga de alguna manera los componentes o elementos que no me puedo perder que deben estar específicamente, ¿no? Recién Ernie decía o hacía referencia a que era como un buscador, pero también Ernie generalmente en sus clases y en sus charlas dice que no es lo más recomendable utilizar las inteligencias artificiales o estos modelos como un buscador per se, porque vamos a ver que si bien hay diferentes tipos de inteligencias artificiales y diferentes soluciones que tienen como tecnología subyacente la inteligencia artificial, no todas son las más adecuadas para evacuar de alguna manera o servirles a los abogados como una fuente fidedigna de elementos que puedan contribuir a su causa específica, ¿no? Y a su causa en sentido amplio de cualquiera sean las finalidades para la cual lo quiere utilizar, ya sea para analizar concretamente una sentencia que puede tener, no sé, 800 páginas o un expediente para contestar una demanda o hacer una relación de causa o para elaborar una sentencia o para sacar estadísticamente cómo de alguna manera las negativas aplicar y si todo más o menos tiene sentido y demás, ¿no? Pero bueno, obviamente también intervienen un montón de campos y hay un montón de impacto dentro del amplio campo del espectro jurídico y no solamente es en la redacción de demandas y sentencias, sino que también existen algunas consecuencias que pueden estar relacionadas con cuestiones de seguridad de la información, con cuestiones laborales, ¿no? Dentro en el marco de una organización donde los empleados estén utilizando la herramienta, en donde una persona esté creando de alguna manera o le pide algo a la herramienta de inteligencia artificial que de pronto puede generar algún conflicto en materia de copyright con, no sé, temas de música, o puede ser, o otras cuestiones de propiedad intelectual que de alguna manera se afecten obras de otros titulares y derechos, ¿no? Que tengan consecuencias en materia de ética legal. Y bueno, y cuestiones, como veíamos recién, estos grandes peligros de lo que es ser víctimas de desinformación o información falsa por campañas maliciosas realizadas en este tipo de tecnologías. No sé si, Ernie, querés ampliar algo acá en este No, punto. creo que eso está bien. Lo único también, explicar un poquito que si bien la inteligencia artificial está entrenada también en español, las bases de datos que se usaron, en su mayoría, digamos el 80% más, al Internet y todo, o sea, cómo se alimentan estas inteligencias artificiales. Lo que se hace es alimentar a este cerebro con la mayor cantidad de información posible. ¿Cuál es la mayor cantidad de información posible? Hacer una foto de Internet, darle todo Internet, darle todos los libros que se puedan conseguir, darle toda la información que se pueda conseguir. O sea, la mayoría de esa información está en inglés. Entonces, quizás esa inteligencia artificial preguntada en inglés o preguntada sobre casos ingleses, norteamericanos, de países de habla inglesa, va a tener mucha más información que en habla hispana. O si específicamente queremos preguntar algo sobre Argentina, quizás la información es más acotada. Entonces también nosotros lo que tratamos de hacer es enseñar cómo hacer para expandir esa base de datos, en lo posible también si uno quiere usar una base de datos propia, cómo hacer para usar esa base de datos. O sea, explicamos un poco cómo hacer para mejorar esa inteligencia artificial para usarla en derecho y sobre todo en derecho argentino o en el derecho de cualquier persona, de cualquier país. Porque esas bases de datos de cualquier país, por ejemplo, supongamos, Argentina tiene Infoleg. Si yo quiero saber todas las leyes argentinas, puedo entrar a Infoleg. Tenemos el SIG o tenemos otras bases de datos sobre jurisprudencia. Entonces, ¿cómo hacer para usar esa base de datos de jurisprudencia y que no quede solo en esto de la inteligencia artificial esta o los grandes modelos de lenguaje como vienen de fábrica, digamos por decirlo así, sino también uno poder, entre comillas, entrenar esos sistemas para que usen la legislación que nosotros queremos y no solo lo que está ahí como en una caja sobre que no se puede modificar, ¿no? Esto se puede modificar y se puede mejorar, ¿sí? Así que Quería mostrarles un ejemplo de cómo está implementando, esto no es una publicidad ni mucho menos, incluso hay cuestiones que son medias
son de pago, no sé si ya lo están viendo. Esta es una solución de inteligencia artificial que está publicitando un estudio de abogados en España, por ejemplo. Entonces, para decirles que, bueno, ellos ya, de alguna manera, hay estudios jurídicos que de pronto ya están utilizando sus propios chatbots o sus soluciones con inteligencia artificial incorporada, y en donde un poco, bueno, acá lo que venden es ahorra tiempo y dinero porque está disponible 24/7, es un software, ¿no? Básicamente, simplifica la revisión documental, genera documentos legales personalizados, contratos hasta políticas, documentos legales, después optimiza la práctica legal. Acá tenemos, bueno, cómo funciona, bueno, hace una descripción de las funciones y demás, y cuáles son las virtudes que puede llegar a tener, no sé, utilizar este tipo de inteligencia artificial, como analizar archivos PDF, Word, PowerPoint y demás, generar ese tipo de documentos. Acá tenemos otra cuestión, dice, es la primera inteligencia artificial. Bueno, es un estudio jurídico que vende su solución de inteligencia artificial, ¿no? Para generar documentos de compliance y demás. Entonces, como decía Hernán, lo que han hecho acá es básicamente armaron su propia inteligencia artificial y la han entrenado con un montón de documentación relevante relacionada con cuestiones legales y documentos legales, entonces para que esté fácilmente disponible para los clientes, para encontrar información más rápida, para generar documentación más rápida, para resumir de una manera más eficiente, bueno, básicamente han entrenado eso. Esta solución obviamente no es algo ajeno que no puedan hacer ustedes, cada uno de ustedes, si tienen una cuenta obviamente supongamos que utilizan ChatGPT y crean su propio espacio premium y de pago, van a poder armar también su propio clúster de inteligencia artificial que puede servir como, hay casos también conocidos, como Santiago Siri también que ha hecho uno que había abarcado un montón de legislaciones de Argentina, pero había tenido también algunos inconvenientes, ¿no, Ernie? En ese Sí, tema mucho que problema de asignación, y sobre todo hicieron algunas preguntas de derecho. Él empezó a decir, porque claro, como no todo el mundo puede usar esa herramienta, como la creó él, solo él puede tener acceso a ese cerebro, digamos así, que creó él, esa inteligencia artificial que creó él, que si bien le hizo con ChatGPT, solo él tiene acceso. Entonces le pedía a la gente, primero empezó a preguntar y cualquier persona pedía un consejo sobre sucesiones, sobre cuestiones penales, y cuando uno leía las respuestas parecían, no digamos súper profesionales y muy bien, pero eran una respuesta relativamente buena, pero cuando lo leía un abogado se empezó a dar cuenta que tenía estas alucinaciones, o sea, decía el artículo 89 del Código Penal dice tal y tal cosa, y el artículo 89 del Código Penal no decía esa cosa. Entonces era ese doble riesgo, o sea, si no sabes qué estás haciendo y qué estás preguntando, y si un poquito no sabes la respuesta, puedes llegar a tener estos problemas de alucinación, y cómo arreglarlo es ahí un poco entre un abogado y un programador, o un abogado y alguien que sepa usar bien la inteligencia artificial. Y también eso, tuvimos alumnos, no solamente abogados, o sea, porque la idea es, si bien es derecho e inteligencia artificial, también tuvimos alumnos programadores, o sea que no es cerrado solo a abogados la propuesta, sino que es mucho más amplia. Y eso, de tratar de enseñar cómo se puede crear una inteligencia artificial que nos ayude en el día a día, en la práctica, en la profesión de la abogacía. ¿Sí? Concretamente, lo que decía respecto de la invitación a otro tipo de disciplina es muy importante porque también hay que saber qué consecuencias legales puede tener el manejo, el uso de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo aplicable? ¿De dónde me respaldo? ¿O qué hay? Por ahí hay una persona que tenga un perfil más técnico, pero que esté pensando en hacer un proyecto con la implementación de inteligencia artificial. Bueno, ¿cuáles son aquellos marcos normativos
por lo menos en el presente aplicable, porque esto es tan cambiante y todos los días va surgiendo algo nuevo que obviamente hay que estar encima de todos esos avances normativos. Recién leí ahí un comentario que habían hecho en el chat de que por ahí son inexactos, y yo diría que no necesariamente son inexactos porque probablemente toda la información esté ahí, y también se requiere de alguna habilidad también para poder sacar lo mejor o sacar una respuesta por parte de esa inteligencia artificial lo más alineada con lo que uno busca, ¿no? Con lo que uno pretende. Así como puede salir el output de lo que uno pide o promptea, puede estar lleno de alucinaciones. Por ahí, si uno se pone bien en el rol, describe que es una persona especializada del campo tal y que está en búsqueda de tal o cual respuesta, qué recomendaciones le puede dar, y hace una muy buena descripción de lo que desea obtener de esa búsqueda, probablemente sea muchísimo más precisa que si uno simplemente pregunta, como los ejemplos que hemos hecho en el inicio de la presentación, de que me describa una imagen de un profesional abogado como en estas características, ¿no? Obviamente que esto es un ejemplo básicamente de un prompt muy básico, pero lo bueno que tienen los modelos o las inteligencias artificiales es que siempre puede ir refinando como la búsqueda hasta lograr por ahí el resultado más óptimo de lo que está buscando conseguir por parte de la tecnología, ¿no? En este caso es generación de imágenes, pero obviamente pueden ser de video, pueden ser de elaboración de un escrito, de la planificación de un programa de compliance que le digan cuáles son los aspectos esenciales que no pueden faltar en un aspecto de compliance, y en donde uno le puede decir a la inteligencia artificial que se ponga en el rol de ese profesional para que le describa de manera detallada cuáles son los pasos a seguir para realizar tal o cual cuestión, ¿no? Y también poniendo como referencia siempre alguna fuente o que se valga de algún recurso, de alguna normativa o de alguna bibliografía puntual o particular o un conjunto para que, bueno, esa búsqueda que ustedes estén haciendo sea lo más precisa posible. Aquí, sobre esto trata básicamente el curso que tenemos diseñado en Philad, que dará comienzo el 26 de septiembre próximo. Se trata de una segunda edición del curso de Derecho a Inteligencia Artificial. Es una modalidad híbrida. ¿Y por qué híbrida? Porque se va a poder aprovechar las clases que han sido previamente grabadas en el marco de la primera edición y se realizan encuentros en vivo con el objetivo de que en esos encuentros en vivo se pueda complementar con demostraciones prácticas de lo que se ha abordado en la teoría en esas clases grabadas. No sé si acá Clary o alguna de las chicas de fila quiere dar algún bocado, yo después continúo, pero no quiero darles el espacio. Sí, también un poco la idea de que el curso sea híbrido es que sabemos que son, bueno, la mayoría profesionales que están trabajando o están estudiando, entonces por ahí el conectarse todas las semanas a un determinado horario, durante las 2 horas que dura la clase puede ser complicado, no todo el mundo puede, entonces damos esta posibilidad de que también accedan a las clases de manera grabada. Todo va a estar cargado en nuestra plataforma y se puede ver cuando quieran, a la hora que quieran, y se pueden repetir las clases las veces que necesiten. Además, todas esas clases, bueno, los profes las complementan con archivos, con documentos, y todo eso, bueno, está también cargado junto a las clases. Algo más que quiero sumar es que en esta edición, a diferencia de las ediciones pasadas, desde Philad lo que sumamos es la posibilidad de acceder a una certificación internacional. Hasta ahora la certificación la estábamos dando desde nuestra academia, firmada por nuestro CEO y por el profe que dicta este curso, que dirige este curso, que es Santi, pero ahora también sumamos la posibilidad de que accedan a una certificación internacional de la Unión Europea. Así que también eso, si alguien lo necesita, digamos, o quiere realizar este curso para sumar su currículum, darle mucho más peso a su actividad, puede acceder a esta opción, que creo que, bueno, que también suma muchísimo y está bueno porque le da mucha más seriedad, digamos, al curso. Y eso sería, bueno, Santi, no sé si querés comentar un poco los temas, capaz que por ahí le interesa más a la gente. Para cerrar también, algo importante que quería destacar, que
primero eso, la libertad y la flexibilidad de que puedan consultar el material en cualquier momento, repetir las clases y demás dentro de la plataforma, y además que no hay un examen final de aprobación o reprobación de los contenidos, porque no es, esto lo que busca hacer es introducirlos en la temática y después ustedes, en base a lo que adquieran a raíz de este curso, podrán seguir especializándose en el campo o en los aspectos que ustedes consideren relevantes. Esto es un punto de partida, es mostrar un panorama, brindarles algunas de las herramientas iniciales para que los abogados puedan empezar a hacer una inmersión en el manejo de esta tecnología, y un poco los temas que tratamos aquí en este curso son, y bueno, introducción a la inteligencia artificial y derechos fundamentales, que es la inteligencia artificial generativa. Este módulo está a cargo justamente de Hernán, que lo tenemos aquí como invitado, donde nos va a hablar un poco de los diferentes casos de uso, de texto, de imagen, derecho, los desafíos en el derecho respecto del uso de estas herramientas, o cómo también una explicación también un poquito más técnica, pero para abogados, ¿no? De lo que es el uso de este tipo de herramientas y cuáles son las soluciones disponibles en el mercado, gratuitas o de pago, que desde ya se pueden empezar a aprovechar. También vamos a abordar en esas clases teóricas pregrabadas, ¿no? No es que van a venir a una de las sesiones de workshop y se le va a dar un contenido teórico puntual, específico, ni amplio, ni largo, ni aburrido. Eso ya va a estar probablemente pregrabado, no aburrido, pero sí contenido más pesado. Entonces, que va a abordar cuestiones de marco normativo global, ¿no? Cuáles son las diversas iniciativas o grupos de interés que se encuentran en la defensa de derechos y libertades en este tema, cuestiones que tengan que ver con inteligencia artificial, protección de datos personales, sesiones de prompting, ¿no? A raíz de los distintos profes, hay ya una clase grabada que diría yo que es el Inteligencia Artificial 101, que les enseñan directamente a crearse una cuenta en ChatGPT y armar su prompt y cuáles son los aspectos de eso, los componentes que tiene que tener un prompt para, bueno, obtener una respuesta deseada, ¿no? Eso ya está grabado, eso ya queda como material grabado, y después el profe que dio esa sesión va a hacer una continuación de eso en un workshop posterior. Entonces, ChatGPT, prompts, diseño de esos prompts, cómo se optimizan, qué ajustes se pueden realizar y demás, cómo crear sus propios tips, que es esto que decía Hernán, una vez que uno encuentra y arma su propio repositorio, por así decirlo, y puede empezar diría yo, introducir la información, datos, no sé, diferentes fuentes de información para luego sí realizar búsquedas dentro de esos nodos. También, bueno, también qué cuidados y buenas prácticas hay que tener respecto de ese tipo de cuestiones. ¿Cuáles son los impactos de estas soluciones tecnológicas en la profesión de la abogacía? ¿Cuáles son las malas prácticas en el uso de inteligencia artificial? Muy resumidamente, introducir datos personales dentro de esas cuestiones y cuáles serían por ahí buenas maneras de evitar estas cuestiones. Son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta y que se van a analizar dentro de los workshops. Se van a abordar también aspectos relacionados a las neurotecnologías, neuroderechos, neurodatos. No va a haber una sesión práctica de eso, hay una clase pregrabada. Hay también una clase pregrabada en materia de ciberseguridad, cuáles son aquellos riesgos, amenazas y casos reales en el uso de la inteligencia artificial. Y como decía, las clases en vivo, básicamente lo que vamos a tratar de hacer en ellas es encuentros de manos a la obra directamente y tratar de que todos, cada uno en ese momento, interactuemos con la inteligencia artificial según esas consignas.